Soy Mar de Flores y te doy la bienvenida a Lu Herbal, tu aliada natural, un espacio para compartir sobre el mundo de la herbolaria, su lenguaje y su conexión con nuestro bienestar. ¿Sabías que las plantas medicinales, al igual que nosotras, tienen una forma única de ser y estar en este mundo? Hoy te invito a descubrir cómo es que resuenan en nuestro cuerpo y emociones, recordándonos que son nuestras compañeras y que la salud integral significa un camino de regreso a lo natural. Decía Paracelso, todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio, es decir, la dosis hace el veneno. Dosis sola facit venenum en latín. Sabemos de muchas sustancias que en grandes cantidades pueden ser mortales, como la morfina o el alcohol, pero en realidad hasta el oxígeno, hacer ejercicio o beber agua en exceso nos puede matar. Por eso esta frase de Paracelso de hace más de 400 años nunca va a perder su sentido. No existe la dosis, no es una fórmula exacta y no es la misma para todas. Es una danza entre lo que hoy sostiene y lo que mañana nos puede asfixiar. Y en esa danza el equilibrio nunca se verá estático. Es movimiento, escucha, ajuste, enfoque. Muchas veces cruzamos límites buscando algo, intensidad, un escape, pertenencia, alivio o identidad. En mi caso, mirando hacia atrás, sé que sin los excesos que viví, no estaría hoy aquí, sentada frente al micrófono, hablando de esto con ustedes. Y posiblemente no hubiera existido Lu Umja, ahora Lu Herbal. Mucho cambió hace poco que atravesé mi retorno de Saturno. Ya puedo ver ese tránsito desde fuera, afortunadamente porque estuvo fuerte, pero todavía puedo sentir cómo todos mis límites se hicieron presentes uno por uno, como si vinieran a tocar la puerta y romper con todo lo que pensaba que podía seguir siendo de esa manera. Se manifestaron en mi relación con la familia, con amistades y sobre todo conmigo misma. Saturno vino a mostrarme todo lo que había estado cargando durante años, no días, no meses, años, y me dijera, esto ya no cabe en tu cuerpo ni en tu vida. Así que si estás atravesando este tránsito, permítete hacer visible todo lo que antes parecía intocable, desde tus vínculos más cercanos y confiables hasta el hábito más arraigado. Saturno viene a destruir, a revelar, pero sobre todo a reestructurar. Y en esa revelación todo lo que se sostiene se fortalece y lo que ya no va contigo encuentra su salida. ¿Quién no ha abusado de algo alguna vez? Desde las tazas de café, parte del ritual cada mañana, hasta ese pensamiento o emoción que se queda pegado a la mente y al cuerpo durante años. El exceso a veces no es más que una forma de búsqueda, de lo que sí, de lo que no y del hasta dónde. Una forma en la que el cuerpo y la mente aprenden a identificar su propio equilibrio. Es un trabajo de vida saber dónde está el límite, dónde me rompo, dónde me desbordo, saber cuándo la dosis deja de ser medicina y se convierte en más de lo que puedo sostener. Entonces, podemos decir que el exceso también enseña a dosificar. Y es que en la noción de dosis de cualquier cosa, situación, sustancia o vínculo, siempre implica una línea sutil entre lo sano y lo tóxico. Tampoco hay que irnos al otro extremo, que mis límites sean tan rígidos que la dosis se convierta en regla y el autocuidado, en lugar de ser compasivo, se convierta en control. Nos topamos con una frontera sólida y lo sólido también se rompe. El cuerpo aprende, sí, pero también necesita margen para el error, para el goce, para el desborde ocasional que nos recuerda que estamos vivas. Hablando de dosis, la palabra misma nos habla de una medida adecuada y equilibrada para lograr un efecto deseado. Una dosis puede ser correcta, insuficiente o excesiva, y esto aplica para cualquier ámbito en la vida. Pero, ¿cómo saber cuál es la dosis en el mundo de las plantas? En términos medicinales, una dosis consciente no es la misma para todas. Tiene que ir de la mano con el peso, la edad, la condición fisiológica y hasta el estado emocional del paciente. Cada organismo tiene su propio ritmo de absorción, su capacidad de integración y su límite de tolerancia. Por eso, tanto en la herbolaria como en la medicina convencional, dosificar no solo es calcular, es observar, escuchar y adaptar. Empecemos con el hecho de que todo tiene sustancias químicas, no solo lo artificial o lo procesado. Una manzana o un jitomate también las tiene, y las plantas no son la excepción. Un medicamento alópata viene con una receta, horarios y duración precisa. Aún así, en México, por ejemplo, se estima que el 80% de la población se automedica, a veces por falta de tiempo, otras por dinero.
Y aunque la industria farmacéutica tiene sus virtudes, también hay una lógica detrás que vale la pena entender. La producción masiva de fármacos, iniciada con la revolución industrial, buscaba que los trabajadores regresaran a su puesto lo antes posible. La meta no era solo el bienestar, sino la productividad, y esa lógica en muchos sentidos sigue vigente. En cuanto a la herbolaria y fitoterapia, por supuesto que también deben de existir las dosis. Sin embargo, existen algunas diferencias. ¿Has leído alguna vez las letras chiquitas con todos los riesgos de las pastillas anticonceptivas? Asustan y son de mucho cuidado, y aún así durante décadas han sido sumamente populares y fáciles de conseguir. Y la verdad es que difícilmente se van a comparar las contraindicaciones de las plantas medicinales. Esto es primero porque las plantas tienen una composición química completa y ordenada, que no actúan con una sola sustancia, sino con muchas a la vez. Es como si dentro de ella hubiera un pequeño equipo de compuestos que trabajan juntos. Algunos hacen el efecto principal, otros ayudan a que ese efecto sea más suave y menos agresivo para el organismo. Por ejemplo, cuando tomamos manzanilla no estamos recibiendo solo un calmante, estamos recibiendo un conjunto de moléculas que actúan sobre el sistema nervioso, el digestivo y el inmunológico al mismo tiempo. Se equilibran entre sí mientras unas relajan, otras protegen mucosas o reducen inflamación y suavizan el impacto. Por ejemplo, el bisabolol calma espasmos sin irritar el estómago, como sí podría hacerlo un fármaco antiespasmódico aislado. Ahora, cuando hablamos de concentración, los fármacos alópatas suelen venir con una potencia muy precisa y elevada. Es difícil comparar esa intensidad con la que obtenemos en una infusión de apenas 5 gramos de planta. No significa que las plantas sean inofensivas, ojo, también pueden generar efectos adversos e incluso intoxicación si se consumen en exceso o por periodos prolongados, pero hay una diferencia clave, su origen natural y su complejidad química. Otra gran diferencia en la herbolaria es que podemos prevenir con dosis mínimas. No siempre se trata de intervenir cuando el síntoma ya apareció, sino de acompañar al cuerpo antes de que se desequilibre. Aquí entran las microdosis, una práctica que utiliza cantidades muy pequeñas de extractos vegetales para estimular procesos fisiológicos sin saturar el organismo. Las microdosis no buscan efectos inmediatos ni drásticos, sino modulaciones suaves que pueden ir por un tiempo prolongado. Al trabajar con dosis tan pequeñas, el cuerpo no se fuerza. Estas microdosis pueden activar receptores celulares sin provocar sobrecarga, estimular rutas metabólicas sin generar resistencia, acompañar procesos adaptativos del sistema nervioso, inmunológico o digestivo y disminuir el riesgo de efectos secundarios o interacciones farmacológicas. ¿Y para quiénes son recomendadas las microdosis? Bueno, son funcionales en casos de hipersensibilidad digestiva o hepática, procesos crónicos donde se requiere un acompañamiento suave y para estados emocionales u hormonales que necesiten regulación sin intervención agresiva. Es común que se hable de la toxicidad de plantas como la belladona, el toloache o el floripondio, asociadas a efectos potentes e incluso peligrosos, pero también hay plantas cercanas, cotidianas, que pueden ser tóxicas si se usan sin medida, como el epazote o la ruda. La ruda, que su nombre científico es Ruta graveolens, es una planta aromática con fuerte presencia en rituales de protección, limpias energéticas y también en usos medicinales. Su perfil químico incluye alcaloides, flavonoides y aceites esenciales. Medicinalmente, alivia cólicos menstruales y digestivos, estimula el flujo menstrual y en aplicaciones tópicas puede funcionar muy bien para dolores articulares o golpes. En infusiones suaves puede calmar el sistema nervioso. Hablando de su lado tóxico, en dosis altas o uso prolongado puede causar vómitos, daño hepático, alteraciones neurológicas e incluso abortos espontáneos. Su aceite esencial es especialmente potente y puede llegar a ser neurotóxico. En cuanto al epazote, Disphania ambrosioides, es una planta emblemática en la cocina y medicina tradicional mexicana. Es medicinal para tratar parásitos intestinales, aliviar cólicos y gases y es un gran estimulante digestivo, por eso está presente en la comida. Pero en su lado tóxico, el ascaridol, principal compuesto activo, puede llegar a ser peligroso en dosis elevadas, causando náuseas, vértigo y hasta convulsiones y daño hepático. El epazote es un claro ejemplo de cómo una planta puede ser alimento, medicina y veneno, dependiendo de cómo se prepara, cuánto se usa y quién la recibe. En la cocina da sabor. Es una hoja que puede aliviar gases, pero en exceso intoxica.
En el caso de las infusiones, su potencia depende de múltiples factores: la especie, la parte de la planta utilizada, si es hoja, raíz o flor, la temperatura del agua y el tiempo en reposo. Una misma planta puede tener efectos distintos si se infusiona por 3 minutos o 20, si se usa fresca o seca, si se combina o se toma sola, y hasta la procedencia de la planta hace la diferencia. De hecho, a pesar de su suavidad, no es recomendable tomar infusión como si fuera equivalente a tomar agua. No todas las plantas están diseñadas para el consumo diario y mucho menos de forma prolongada. Su uso constante puede generar efectos acumulativos en el organismo y a la larga dañar el hígado. El cuerpo necesita agua simple para sus funciones básicas, sin estímulos constantes ni principios activos que lo mantengan en alerta. Y como toda medicina lleva sus tiempos y pausas. Así que recuerda, la infusión no reemplaza el agua, el cuerpo necesita hidratación limpia y la planta cuando se usa con conciencia puede ser aliada, pero cuando se convierte en hábito automático deja de ser medicinal. Pasando a las tinturas madre, de las cuales soy fan, es el tipo de medicina que me atrajo a este mundo herbal. Estas son extractos hidroalcohólicos altamente concentrados. Su dosificación no se mide en gramos de planta, sino en gotas o mililitros que se diluyen en agua. Una dosis que se adapta al peso corporal, al estado fisiológico, al objetivo terapéutico y hasta el ciclo menstrual. En aromaterapia, la concentración del aceite esencial en difusión o dilución son la clave. Una gota puede ser suficiente para activar el sistema límbico, mientras que el exceso puede generar irritación, fatiga olfativa, quemaduras tópicas y reacciones alérgicas. Mientras que si se ingieren, irritación del tracto gastrointestinal, alteraciones hormonales o incluso toxicidad hepática. Ya que mencionamos a los aceites esenciales, se puede decir que son al mismo tiempo lo más sutil y lo más concentrado de los principios activos que se puede extraer de una planta. Y es que solo una gota puede contener el equivalente a decenas o incluso cientos de gramos de materia vegetal. En los últimos años su uso se ha popularizado de forma acelerada, impulsado principalmente por grandes marcas que operan bajo esquemas de venta piramidal. En ese modelo, el producto deja de ser medicina y se convierte en mercancía. Se promueve su uso sin suficiente información, exagerando beneficios y minimizando riesgos, muchas veces con fines comerciales más que terapéuticos. Hay que evitar aplicarlos directamente sobre la piel, inhalarlos en exceso o ingerirlos sin guía profesional. ¿Y qué hay de las dosis y los grupos vulnerables? Bueno, se debe de tener mucha precaución aunque sea una dosis baja. Incluye las mujeres embarazadas, las que están amamantando, los niños pequeños y los adultos mayores. Las mujeres embarazadas y lactantes, por ejemplo, pueden metabolizar estos compuestos de forma diferente y muchos de ellos pueden atravesar la placenta o la leche materna poniendo en riesgo al bebé. En el caso de los niños, sus cuerpos son más pequeños y sensibles, por lo que las concentraciones que son seguras para un adulto pueden ser tóxicas para ellos. Y los adultos mayores a menudo tienen condiciones de salud preexistentes o toman medicamentos que pueden interactuar peligrosamente con ciertos extractos. Lo ideal en estos casos es siempre consultar a un profesional de la salud antes de usar cualquier producto, incluso si es natural. Con esto vamos llegando al final por hoy. Recuerden, amiguitas, la medicina natural no se trata de acumular plantas, sino de conocer a una sola en detalle. La verdadera transformación no está en la cantidad, sino en la relación que generamos con ese ser vegetal. Menos es más cuando hay conocimiento, respeto y escucha. Menos es más cuando una planta se vuelve una aliada y no un simple producto. Y menos es más cuando tomamos esa medicina con calma, recordando que a veces el silencio entre una dosis y otra es lo que nos trae la sanación más profunda. La medicina natural no es un consumo, es una conversación entre dos mundos y una danza de respeto con nuestros propios cuerpos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y comparte si tienes alguna práctica que te funcione para volver al centro. Nos vemos en el próximo episodio para seguir deshilando el mundo de la medicina natural. Gracias por tu tiempo. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a que lo compartas y te suscribas. Nos encontramos en el próximo episodio de Lu Herbal, tu aliada natural. Hasta entonces sigue observando, sintiendo y conectando.